Y bueno, acaba de haber un cambio de gobierno. El presidente Felipe Calderón le entregaron la bandera, una escolta, se la entregó a él, la recibe por última vez y voltea al nuevo presidente que ya está en funciones, a Enrique Peña Nieto, y se la entrega a él. Y él la recibe y ahora Enrique Peña Nieto está como presidente y ahora se le entrega a la nueva escolta que se hace responsable, ahora él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas de México. Y todo este cambio, esta transición, pues ha sido muy emotiva, muy diferente a la que hubo hace 6 años aquí en México. Un tiempo muy difícil, muy turbulento, pero gracias a Dios, Dios nos ha bendecido hasta aquí y nos ha dado mucha gracia. Y meditando un poco en esto y viendo las cosas que están pasando a nivel mundial y las cosas que pasan a nivel ciudad, estuve orando y viendo qué palabra podría Dios darnos para explicarnos por qué en alguna nación como Israel salieron adelante, por qué los escogió Dios a ellos, cuál es la razón y cuál es la diferencia. ¿Somos diferentes nosotros? ¿Hay alguna diferencia que son mejores ellos que nosotros? ¿O somos mejores nosotros que ellos? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Y viendo la escritura me recordó mucho cuando Jesucristo en Marcos capítulo 1, ayer en el desayuno de hombres, habló Rafa sobre la oportunidad y habló el licenciado Jesús Martínez sobre lo que es la excelencia de la vida del cristiano. Y a mí me tocó hablar sobre el reino de Dios y los reyes y sacerdotes que somos los varones y todas las mujeres también, los que hemos creído en Cristo. Y en el capítulo 1 de Marcos, Jesús en el versículo 14, después del bautismo, después del tiempo del desierto, sale y habla y dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando habla Jesús y dice el reino de Dios se ha acercado, está hablando de algo que los judíos podían entender mejor que un gentil, que cualquier persona. Jesús está diciendo: arrepiéntanse porque el reino, el tan anhelado reino, se ha acercado, ya está en la puerta, ya está aquí. Y cuando se mete uno a la Biblia en el Antiguo Testamento, quiero llevarte al libro de Éxodo capítulo 19, quiero que veas algo que Dios le dijo a Moisés hablando del reino. Esto es lo que Dios se refiere al reino de Dios en el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver en el Nuevo, pero quiero que veas lo que le dijo Dios a Moisés y al pueblo de Israel para captar bien clara esa bendición del reino, porque hay una bendición ahí. Y dice esto en el versículo 5: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios empieza a decir: si tú eres fiel y guardas mi pacto, Dios iba a celebrar un pacto con Israel. Si tú guardas mi pacto, tú vas a ser un tesoro especial. Empieza a hablarle a Israel como un tesoro. Háblale a Israel que vivió como una piltrafa en Egipto, 400 años en esclavitud, que no eran nada, que ni siquiera eran pueblo. Y de repente Dios le dice: ustedes son un tesoro. Y yo creo que los judíos han de haber dicho: ¿nosotros tesoro? ¿Cuál tesoro? Si vivimos en esclavitud, acabamos de salir, todavía pensamos como egipcios, vivimos como egipcios, vivimos en esclavitud 400 años. ¿Cómo que tesoro? Siempre hemos sido nada, hemos sido don nadie. Y Dios le dice: no, ustedes son un tesoro. Y es más, este es el ingrediente adicional: son un especial tesoro, no cualquier tesoro. Ustedes serán un tesoro especial para mí. Y los voy a distinguir sobre todos los pueblos.
La pregunta que yo quiero hacer esta mañana es, ¿qué hizo Israel para merecer ese honor? ¿Hizo algo? ¿Se portaron bien? ¿Oraron mucho? ¿Ayunaron? ¿Guardaron la palabra? No hicieron nada. Para recibir eso no hicieron nada. Y Dios se los dio por su puro beneplácito. Esta es una de las realidades más contundentes que debemos de entender. Cuando la bendición de Dios viene, a veces pensamos que es porque yo lo hice bien y entonces merezco la bendición. Pero en este caso Dios está bendiciendo un pueblo que no era pueblo y le está diciendo, ustedes son mi especial tesoro, no han hecho nada en especial, pero yo tenía un pacto con Abraham. Abraham tampoco hizo nada especial, me cayó bien Abraham, me gustó Abraham y yo escogí a Abraham entre toda la gente de Ur y lo seleccioné y a él le prometí una descendencia y a él lo bendije y se acabó. Esos son los diseños de Dios. Y no podemos discutir con Dios, decir, pues, ¿y por qué tú escoges a ella y al otro no? ¿Y por qué no lo hace como yo digo? Dios traía su proyecto. Entonces dice, ustedes serán un pueblo especial para mí y los voy a poner, ¿sí?, sobre los demás pueblos. Ahora, ¿por qué los iba a poner sobre los demás pueblos? ¿Dominarlos? ¿Gobernarlos? ¿Explotarlos? ¿Esa es la idea? No. Los iba a poner sobre los demás pueblos como un ejemplo de cómo Dios escoge gente por su puro beneplácito. Y cómo Dios puso a Israel como un ejemplo en medio de las naciones para que el pueblo de Israel guardara los estatutos que Dios le enseñó y por medio de eso las demás naciones descubrieran al Dios de los cielos a través de una nación llamada Israel. Por eso lo hizo Dios. ¿Por qué crees que Dios te escogió a ti o a mí? Nada más porque ya soy salvo y aquí vengo y canto mis coritos y ya. ¿Por eso te escogió? ¿O nos escogió para que fuéramos ejemplo a los vecinos, a nuestras familias? Y aún irnos a otros lugares fuera de nuestra ciudad para ser ejemplo y ser de bendición a otros lugares, para que esas naciones voltearan a Dios. Aquí tenemos el caso de ellos que vienen de la sierra. ¿Cómo llegaron ellos al conocimiento del Señor? Alguien tuvo que haber ido allá. Alguien fue y les puso un ejemplo. Versículo 6. Ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Dios ya trae una visión, Dios ya trae un proyecto y le dice, ustedes van a ser un reino. Y cuando Dios dice van a ser un reino, quiere decir que va a haber un rey. Ustedes van a ser un reino de gente, dice ahí, reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes. O sea, va a estar lleno su reino de realeza y de sacerdotes. Y los sacerdotes eran los que comunicaban las peticiones del pueblo a Dios. Y Dios escuchaba y luego le decía al sacerdote lo que él decía y salía el sacerdote como un profeta y le decía al pueblo de Israel lo que tenían que hacer. Ese es un sacerdote. Se metía al lugar secreto presentando las necesidades del pueblo y en el lugar secreto Dios le hablaba al sacerdote después de escuchar sus peticiones y el sacerdote salía y le decía a Israel lo que Dios les había dicho, casi como un profeta. Y les decía, he aquí dice el Señor, me acaba de decir esto, y se los decía. Eso es lo que hace el sacerdote de la casa, el papá o la mamá. Cuando se mete en su lugar secreto, en el closet o en la cocina o en la sala, cuando ya no hay nadie ahí en la recámara, y se pone a orar, se pone como un sacerdote en la presencia de Dios y presenta delante de Dios las peticiones de su hogar. Y Dios escucha la petición del sacerdote. Y luego Dios contesta y le da la sabiduría, la solución, la respuesta, y sale de esa recámara y cuando menos lo esperas sale la palabra, la acción, la situación venida desde el trono de Dios para bendecir aquella intervención, aquella intercesión de parte de la persona que estaba como sacerdote orando en esa casa. Lo mismo para un gobierno, lo mismo para un director de empresa, lo mismo para un presidente. Si se pone él en la brecha por orar y pedir audiencia con el Rey de la Gloria,
Dios le contesta porque Él es un sacerdote y trae la respuesta y bendice a los que están debajo de Él. Esa era la función del sacerdote. Y aquí le dice, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. Vete por favor al libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Y en el Nuevo Testamento, ya no es Abraham nada más y el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento pasa algo totalmente inesperado. Nosotros estuvimos en Cesarea. Y Cesarea es un puerto que está entre Haifa y Tel Aviv. Es un puerto que da al Mediterráneo. Y es un puerto que construyó Herodes el Grande. Un puerto increíble que construyó con mármol de Roma. Era un puerto ejemplar. Era un puerto lujoso. Bien diseñado, tenía unos arquitectos de primera este rey Herodes, y todas las plazas y las avenidas y las calles y los acueductos y el anfiteatro ahí donde había obras de teatro, todo lo que este rey hacía era tremendo, y Roma estaba complacido con el rey Herodes porque lo hacía muy bien y ponía en alto a Roma. Y ahí en ese pueblo, en esa ciudad, había un hombre llamado Cornelio, un centurión. Él era un soldado, él estaba ahí, pero era un hombre que tenía buen ejemplo, buen testimonio. Dice el libro de los Hechos que oraba, que daba limosnas, etcétera. Tú léete el capítulo 10 para que sepas quién era Cornelio. Él vivía en esa ciudad de Cesarea. Y un día bajó un ángel y le dijo: Cornelio, tus oraciones, tus limosnas han sido escuchadas en el cielo. Ve a traer a un hombre que se llama Pedro para que te hable y te diga lo que tienes que hacer, porque aunque seas bueno, no estás a salvo. Aunque seas bueno, no vas a ir al cielo. Necesitas un encuentro con Cristo. Y fue por Pedro. Llegó Pedro, siendo judío, y entra en la casa de Cornelio, y está llena la casa. Nosotros no sabemos en qué lugar físicamente estaba Cornelio, pero él estuvo en esa ciudad, por ahí anduvimos. Y cuando entró Pedro, empezó a predicarles el evangelio. Cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos, y Pedro se asustó con los que venían con él, judíos también, de ver cómo Dios también había caído, igual que en los judíos, ahora en gentiles sin circuncidarse, que comían carnitas de Michoacán, tacos de nanapil y cócteles de camarón, cosa que los judíos no hacen. Y cayó el Espíritu Santo adentro de ellos, y también hablaban en lenguas y eran llenos todos, igualito que en Pentecostés con los judíos. Y eso les cambió todo el esquema, y se dieron cuenta que el reino de Dios no está limitado a un grupo cultural, de una religión o de una forma, de una raza, sino que el reino de Dios era mucho más grande que eso, y la bendición se derramaba más allá de Israel. El apóstol Pedro, que estuvo ahí, porque él estuvo en Cesarea, él estuvo en la casa de Cornelio, él vio eso, él entendió el reino mucho mejor. Y él escribe esta epístola. Y él dice: ¿sabes qué? Jesús dijo que yo soy la piedra, pero ustedes también son piedras. Somos igual de piedras. No por lo agarrado, Somos igual de piedras vivas, construyendo un gran edificio. Pero en el versículo 9 dice, hablándonos a nosotros: ustedes son linaje escogido. Déjame detenerme en la palabra linaje. El linaje judío era Abraham y Sara, y de ahí vino Isaac, y de ahí vino Jacob, y de ahí vinieron las 12 tribus, y de ahí nació todo lo que es Israel. Ese es el linaje genético, biológico. El linaje que somos nosotros no venimos de los lomos de Abraham. El linaje nuestro es de Abraham, pero del Abraham que estaba en la carpa, ya viejito, a punto de morir, y le dice Dios: te voy a dar una descendencia. Y Abraham dijo: ¿cómo?
Si estoy rete viejo. Y mi esposa pues no canta mal las rancheras. Estamos igual. No va a haber descendencia. Y le dijo, sal de tu carpa y mira el cielo. Y sale de la carpa y mira el cielo y ve las estrellas y le dice, así será tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y cuando Abraham vio eso, le creyó a Dios. Y cuando le creyó a Dios, dice la Escritura, Dios se lo tomó por justicia. Pregunta, ¿qué cosa buena hizo Abraham? Nada. Absolutamente. La única cosa que hizo fue creerle a Dios. Y al hacer ese paso de creer, se convirtió en el padre de nosotros. Somos linaje de Abraham, nosotros, no por sus lomos, no por el DNA de Abraham. Ahora nosotros somos linaje de Abraham porque hemos creído como él creyó, sin ver, creyó. Tú nunca has visto a Jesús, no hemos visto sus llagas, yo no he metido mis dedos en sus manos, yo nunca he estado para decir una entrevista personal con Cristo, pero he creído que murió y resucitó. Y esa fe es idéntica a la de Abraham. Y por esa fe me incrustó en el linaje de Abraham. ¿Sí estás entendiendo eso? Y al ser de ese linaje, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, ustedes son un linaje, la siguiente palabra es muy poderosa, escogidos. La pregunta es esta. ¿Qué hice yo para que Dios me escogiera? Si yo andaba de pecador y tú también, no me mires así. Pero nos escogió. ¿Qué hizo Pedro para merecer ser escogido? ¿Qué hizo Juan para ser escogido? ¿Qué hizo Moisés para ser escogido? ¿Hicieron algo? No. Dios los escogió. Dios los eligió, los llamó, les dijo, sígueme. Y en esa soberanía de elección es lo que tú y yo tenemos que ir descubriendo, cómo trabaja el reino de Dios y su bendición. Dice, ustedes son un linaje escogido, son una realeza. Tal vez te has visto tú menospreciado, tal vez te dijeron tus papás que no servías para nada, o te lo siguen diciendo. Yo no lo sé, tal vez nunca te dijeron, vales la pena, eres alguien valioso, nunca lo has oído. No te preocupes, la Escritura me está diciendo que a los ojos de Dios somos una realeza. Somos una realeza. Y esto es algo muy importante para captar la bendición de Dios. A los ojos de un Dios todopoderoso nos ve como realeza y Él se le conoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él es Rey, quiere decir que los hijos son reyes. Ese es el gran misterio. Por eso se le conoce a Jesús con esos nombres: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si Él está diciendo, ustedes son una realeza, Él te está viendo a ti como rey o como reina. Te está viendo con otros ojos a lo que tú no te has podido ver. Ni te imaginas. Gálatas 4, versículos 1 al 3, dice, entre tanto que el pequeño, el bebé, aun cuando sea de realeza, sigue siendo bebé, en nada se difiere del esclavo. O sea, tú y yo caminamos como esclavos en medio de esclavos, pero ni nos damos cuenta que somos de realeza hasta que te caiga el 20, hasta que te amanezca que eres una persona de linaje escogido por Dios y que Dios te ve como realeza. Y no nada más eso, sino que eres sacerdote. Lo mismo que dijo en Éxodo 19, ahora lo está diciendo a todos nosotros que no somos genéticamente descendientes de Abraham. Tú eres un real sacerdocio escogido por Dios.
y sacerdote, como les dije. Ahora tú tienes tan fuerte y perfecta audiencia ante la presencia de Dios que el mismo sumo sacerdote Aarón. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados y ha venido a entrar en tu corazón, y ahora te ha puesto a ti la vestimenta de realeza. Estás vestido con ropas reales, aunque no las veas. Dice la escritura ahorita que leíamos Apocalipsis 7, que todos estaban vestidos de vestiduras blanquísimas, porque habían sido lavados con la sangre del Cordero. Dice también la escritura que tú eres a los ojos de un Dios altísimo, hijo, hija. No eres así una persona contratada, no eres llamado a vivir como una persona que se le está dando la oportunidad por un ratito. Es un trabajo temporal, no es un trabajo temporal. Yo tengo hijos que no son temporales, son hijos de por vida. ¿Sí me explico? Y así para el Señor no son hijos temporaleros, son hijos de por vida y de por vida eterna. De por vida eterna. Esa es la gran maravilla. Dice, ustedes han sido adquiridos, son un pueblo adquirido por Dios. Nos adquirió. La adquisición fue un precio muy alto. No fue la sangre de un borreguito, la sangre de un chivo, la sangre de palominos o la de un becerro. Fue la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Y esa sangre, escúchame, es su Hijo, su único Hijo. Y es el precio que pagó para la adquisición. Y si Dios pagó ese precio de adquisición, quiere decir que lo que significa la sangre de su Hijo, que es preciosísima, significa que tú, a los ojos de Dios, es valiosísimo. Valiosísimo. Te adquirió Dios cuando nadie daba un cacahuate por nosotros. Él nos adquirió. Y te adquirió con un propósito, para que anunciases las virtudes de Cristo. O sea, la adquisición. Soy salvo, gloria a Dios, me escogió a mí, qué padre, soy un rey, soy sacerdote, ya terminó la reunión, ya me voy. No, espérame, todavía no terminamos. Acaba de empezar. Ahora ahí te va el boleto. ¿Por qué hizo todo eso para mí? Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. O sea, ¿qué pasa cuando alguien piénsalo? ¿Qué viene a tu mente cuando te salvó Dios? Que estabas listo para irte a achicharrar al infierno eternamente. Y viene la salvación de Cristo a tu vida a tiempo y te salva. ¿Qué hizo Bartimeo cuando lo sanó de los ojos? ¿Sabes lo que hizo? Aventó a volar la capa y lo siguió a él. Lo siguió a él agradecido. ¿Qué haremos nosotros si nos adquirió a un precio costosísimo? ¿Qué producirá eso en nosotros? Hay una palabra, ¿qué produce? Gratitud, ¿no? ¿Sí o no? Y no es nomás decir gracias, no, es gracias y para qué soy bueno. Gracias y te seguiré todos los días de mi vida. ¿Qué hizo el gadareno cuando Jesús lo rescató y lo salvó y le sacó 2,000 demonios? Cuando nadie lo quería, cuando el alcalde compró los kilos de cadena, y ahí en el pueblo se juntaron los parientes y primos, hasta sus papás, y yo coopero para comprarle 1 kilo de 5 octavos de cadena para que lo amarren bien y no me lo suelten y échenmelo por ahí en algún cementerio. ¿Qué hizo el gadareno cuando fue liberado? Cuando se fueron los demonios, la reacción de él fue ir con Jesús y dijo: te sigo, te sirvo. Y Jesús le dijo: no, aquí no. Quiero que regreses a Decápolis y esas 10 ciudades me las vas a evangelizar tú.
dijo. Le dio chamba para rato ese hombre. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso fue lo que hizo Jesús con él. Y eso fue lo que hizo Jesús contigo y conmigo. Y si no te has dado cuenta, tal vez no te ha amanecido la magnitud de su gracia derramada y cómo te ha coronado para ser un rey y un sacerdote. Y si tú no te has dado cuenta de lo que significa eso, es porque todavía no ha amanecido la revelación de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero cuando amanece, tu corazón se enardece, se enciende y dices, ¿sabes qué? Nada vale la pena en esta tierra más que servirle al Rey. Nada vale en la tierra la pena más que servirle al Rey. No hay otra cosa. Ahora, déjame decirte algunas cosas que pueden interesarte. 10 cosas que pueden servirte como un esquema de lo que es el reino. ¿Qué es un reino? Cuando hablamos del reino de Dios y dices el reino de Dios se ha acercado, pues así lo dices, ¿no? Cuando dices vénganos tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y lo repetimos como merolicos y ni sabemos lo que estamos diciendo. Pero cuando estás hablando de un reino, estás hablando de que ese reino tiene ¿qué? Tiene un rey. Tiene un rey. Vénganos tu reino, quiere decir que tenemos un rey. Su nombre es Jesús. Irónicamente aquí en la tierra lo coronaron con espinas. Fíjate la contradicción, la ironía. En vez de coronarlo con una corona de oro y diamantes y piedras preciosas y que tuviera todo, está con una corona de espinas. Ese es el rey. Un reino tiene un rey. 2. Un reino tiene territorio. Y te voy a hablar de 2 territorios. Un territorio es el de adentro. Cuando entró el rey a tu corazón, el territorio que él ocupa es tu corazón. Es todo tu corazón. No puedes darle así, aquí nomás la franja de Gaza. O sea, no. ¿Está vivo? Ya sé cuando esto pasa hay que atarlo. Hay un reino adentro que Cristo quiere ser el rey, conquistar tus pensamientos, tu lenguaje, tu manera de pensar. Algunos luchan con sus pensamientos de miedo, de derrota, de sensualidad. Y Él quiere entrar para gobernar adentro ese territorio interno cuando viene Cristo a tu corazón. Pero también el rey tiene otro territorio y es el de afuera. Y el territorio de afuera
súbdito, nada más. Nosotros somos hijos, tenemos la mentalidad de hijos, pero también somos siervos, servimos al rey. Pero el súbdito, por más que quiera, no llega a ser hijo hasta que nazca de nuevo, hasta que reconozca que Cristo es el Señor, hasta que lo acepte como su rey. Y mientras no, sigue siendo un súbdito, nada más, un habitante del planeta Tierra, que tiene ciertos privilegios, pero sigue siendo un súbdito. No tiene los atributos, ni las ventajas, ni los favores, ni la vida eterna que se le da al hijo. ¿Y cuál es la función del hijo con el súbdito? ¿Controlarlo, oprimirlo, explotarlo, tratarlo mal? No. Nosotros es ganarnos al súbdito para Cristo. Es convertirlo a Cristo. Es decirle, por medio de nuestro estilo de vida, el súbdito dice, híjole, como dijo la reina de Sabá cuando fue al palacio de Salomón, y dijo, ustedes, los meseros, qué bárbaro, lo que viven ustedes, cómo les va re bien, qué bárbaro, qué privilegio. A mí, siendo reina, me gustaría mucho vivir adentro de ese palacio y estar continuamente delante de la sabiduría de ese rey. Pues ella estaba viviendo con una súbdita. Y los otros que eran los meseros eran casi como hijos. Ella anhelaba ser uno de esos. Y yo te digo una cosa, hay algunos de nosotros que siendo cristianos y nos ve el mundo, dicen, ni de chiste me hago cristiano. No me interesa con ver la vida de esa persona, pero ni loco me convierto yo a Cristo. Si el rey de ese hombre es igual que este, pues olvídalo, no quiero saber nada. Y ahuyentamos a los súbditos a convertirse, en vez de animarlos a convertirse, por nuestro mal testimonio. El rey tiene la quinta cosa, tiene un ejército. El rey tiene un ejército. Dios se le conoce como el Dios de los ejércitos. Tiene millones de ángeles al servicio de él. Ángeles que están peleando batallas espirituales sobre nosotros, sobre la ciudad, sobre la colonia, sobre tu casa, sobre tu vida. Ángeles que están en la plena lucha. Jesús, cuando estuvo en el desierto, vinieron ángeles a servirlo. Cuando fue anunciado que había concebido o que iba a concebir María, llegó un ángel y le habló a ella. Cuando estaba Pedro en la cárcel, vino un ángel y lo ayudó. Cuando estaba Pablo en Corintios, vino un ángel y lo animó. O sea, el ángel que estaba con Pablo también en el momento de la tempestad, en el capítulo 27 y 28. Ahí estamos viendo cómo bajaban los ángeles y están estos ejércitos al servicio del rey a favor nuestro. Dice Hebreos que son herederos, ellos son siervos de los herederos de la salvación, son ministros. Hebreos 1:14 los describe a ellos como los que nos vienen a ayudar a nosotros porque somos hijos. El ejército de Dios está a favor nuestro porque somos hijos. Número 6, el reino tiene tesoros. El reino tiene tesoros. Había un ciego de nacimiento y de los tesoros del rey sacó un par de ojos y se los dio al ciego. Hay una variedad de tesoros que tiene el reino. Faltaba pan y Jesús, que anda en el reino y es el rey del reino, de los tesoros sacaba abundante pan, sacaba pan en abundancia y daba de comer a miles y miles que comían. Sacaba virtud y el agua se convertía en el mejor vino, ni siquiera un vino ahí ralo, sino les dio el mejor vino al final, porque el reino tiene tesoros, tiene los mejores tesoros. El reino, déjame decirte cuáles son los tesoros, son los dones del Espíritu Santo. Esos son los tesoros. Eso es lo que hay en el reino de Dios. Pregunta, ¿y esos dones son solo del rey o son de los reyes que son hijos del rey también? Son para nosotros. Es una provisión de Dios para nosotros. Así es que hay tesoros en el reino. Otra cosa que no es muy agradable, pero es la verdad, en el reino también tiene enemigos.
Y tenemos que entender que el reino de Dios tiene enemigos. Cuando Nehemías levantó los muros, se presentaron enemigos. Cuando Jesús fue al desierto, se presentó el enemigo. Estamos hablando de que el reino de Dios quiere avanzar, pero hay enemigos, hay espíritus, hay fuerzas espirituales que se oponen a la expansión del reino. ¿Sabe lo que estamos haciendo hoy esta tarde? Estamos preparándonos para la expansión del reino de Dios, porque es un cuerpo vivo. El reino es un cuerpo vivo. Número 8, el reino es una cultura. Cuando tú vas a Israel, es una cultura, la manera de hacer las cosas. Ellos cuidan la tierra, ellos en la agricultura tienen pensamientos bíblicos de cómo cuidar las cosas. El reino de Dios es una cultura. Cambiamos el lenguaje, cambiamos el estilo, ponemos los principios morales dentro de nuestra sociedad. Es una cultura. Se los voy a decir más llanamente: somos distintos. No hablamos como el mundo, no pensamos como el mundo, no actuamos como el mundo, no transamos, no damos mordidas, no vemos programas que no convienen, no traicionamos, no criticamos, no juzgamos. Si están entendiendo, somos diferentes. Es otra cultura. Somos una cultura diferente. El reino de Dios es una cultura. Y estamos aprendiendo esa cultura. Y tú dices que es imposible vivir en un sistema caído. Somos otra cultura. Eso es lo que está cambiando. Israel tenía desiertos y cuando regresaron a su tierra, esos desiertos los hicieron vergeles y son diferentes al resto de los países. Es otra cultura. Es otra manera. ¿Sabías tú que hasta Israel manda tulipanes a Holanda, donde se hacen los tulipanes? Digo, para que sepas, o manda naranjas hasta Montemorelos, van a mandar algún día, yo creo. Digo, no para que pienses, o sea, es otra cultura, es otra mentalidad, es otra forma. Y por hacerlo así conforme al reino, Dios los honra y Dios los bendice. Y es otra cultura. Es otra cultura totalmente diferente. Es otra visión, número 9. Es otra visión. El reino es otra visión. El rey tiene una visión y nosotros estamos captando la visión profética. Dios se la revela a los pastores, a los apóstoles, a los profetas. Se la revela la visión del rey. Él nos dice lo que tenemos que hacer. La manera de hacerlo, la visión del rey. A veces nos habla y dice, manda gente. Acaba de llegar esta Carla a Indonesia. Nos llegó un correo hoy en la mañana. Ya llegó a Indonesia. Oramos por ella la semana pasada. Ya está ahorita ya. Ya la invitaron a predicar. Y está predicando en su inglés quebrado ante chinos y ante gente de Indonesia. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué onda? Una mexicanita de acá de Zacatecas. Y tú dices, ¿cómo es eso? Pues es que es otra visión. Y es una visión del rey. Y la transmite a sus hijos. Y le dije, le contesté en el correo, le dije, Carla, tú oraste para ir a Indonesia. Y en tus oraciones clamabas a Dios y gemías por esa nación. Y en un abrir y cerrar de ojos, yo quiero que abras tus ojos ahorita y veas que estás ahora en Indonesia. Y no tenías nada de dinero, no tenías recursos, pero oraste. Y Dios te dio la visión y ya llegaste y estás allá. Despierta. Estás expandiendo el reino. Tremendo. Y luego la última es estrategia. Dios tiene una estrategia para su reino. Tiene una estrategia preciosa. No la sabemos del todo. Muchos me dicen, ¿cuál es la estrategia? Pues, pues no sé todavía. Estoy nada más moviéndome a cómo va el Señor diciéndonos. Quieren que aterrice cuál es la visión y cuál es la misión y la pasión y todo eso. Y yo digo, pero mira, para mí visión, misión, pasión y todo lo demás está en la Biblia, es el libro de los Hechos. Lo que dice ahí, eso hacemos.
Para ya no te compliques, léelo ahí y ya me entiendes a mí. O sea, por ahí nos vamos. Esto es el reino. Ahora déjame ponerte algunos ejemplos. Génesis 12. Estamos por terminar. Génesis 12. Dios le habla a Abraham y le dice lo siguiente. Ya te la sabes, pero te la voy a repetir. Dice esto. Ojo. Génesis 12, del 1 en adelante, dice lo siguiente. Conste que Dios escogió a Abraham porque le plació. ¿De acuerdo? Ok. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. Abraham, oye esto que le está diciendo Dios. Me puse a analizar la palabra te bendeciré o bendición o serás bendición. La palabra en hebreo bendecir se dice, no digo, suena raro, pues digo ni tan raro, pero Barak. No es Obama, es nada más Barak. Barak quiere decir bendición. Y le está diciendo a Abraham: tú vas a ser un Barak para mucha gente. Yo te voy a baraquear. Tú baraqueas, nosotros baraqueamos. El verbo es baraquear. Le está diciendo: yo voy a darte mi barak, pero tú vas a continuar derramando el barak mío sobre otras familias. Ahora, ¿qué significa barak? Y descubro 4 cosas. Barak significa, número 1, Abraham, tú vas a ser una fuente, un pozo de aguas limpias y grandes. Tú vas a ser un pozo de aguas donde van a beber rebaños de todo el mundo. Cuando alguien te dice yo te bendigo, está diciendo yo declaro que tú eres un pozo de agua cristalina donde beberán los rebaños del Señor. Aleluya. Segunda cosa, vas a ser bendecido. Va a haber un barak sobre tu vida y vas a ser una persona liberalizada. De la riqueza que yo te esté dando, va a haber liberalidad. Te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué pasó con los 4 leprosos cuando entraron al campamento enemigo y empezaron a comer todo lo que querían, y los tesoros y los platos y los tazones y todo el oro, y lo estaban escondiendo, y los 4 leprosos se quedaban bien y se reían y se comentan y están ¿qué vivían ellos? ¿Sabes lo que vivían? Una liberalidad, ¿sí o no? Comían hasta decir ya basta. Tenían tesoros hasta decir ya no me alcanza dónde esconder, no, me falta tierra para tapar. O sea, no tengo dónde. Había una liberalidad tremenda de la bendición que Dios le dio a esos 4 leprosos. A eso se refiere el barak, que es una abundante bendición tan grande que no te la puedes acabar tú solo, y solo te toca administrarla para bendecir a los demás. Eso es barak. Y tienes que ser liberal, no avaro, no tacaño, no agarrado con lo mucho que te ha dado Dios. Porque si te lo quedas, dijeron los leprosos, estamos haciendo mal, y cuando amanezca el día, esto que estamos haciendo va a venir juicio sobre nosotros por retener el barak de Dios. Así es que si Dios nos está bendiciendo en algo, no podemos retenerlo. Tienes que desparramarlo con liberalidad. El barak no es para guardarlo. El barak es para administrarlo y seguirlo extendiendo. Tercera cosa, el barak es un regalo.
ponle un regalo a un niño, pónselo ahí. Es más, ponlo ahorita ya bajito, ahí, por ahí. Antes de la Navidad, yo me acuerdo que yo abría los regalos antes de Navidad, yo los abría y los volvía a cerrar así para que no se dieran cuenta que abrí. Porque la curiosidad me ganaba. Y ay, ya lo vi. Y ahí como que yo no sabía nada, ¿me entiendes? El Barak es un regalo. Y es un regalo para ti. ¿Qué hiciste por el regalo? Nada. ¿Qué haces con el regalo? Agárralo, ábrelo, disfrútalo. Es una gracia de Dios para ti. Eso es lo que es un Barak. Y la última, y es la más rara de todas, el Barak es arrodillarse. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la bendición con arrodillarse? Tiene mucho que ver. Yo veo dos formas de arrodillarse. Cuando tú recibes una bendición de Dios, y me ha pasado, no sé si a ti, pero me ha pasado, cuando yo recibo una bendición de Dios, lo primero que me hace a mí hacer es arrodillarme y darle gracias a Él. Eso es lo que hace un Barak. Me hace arrodillarme y decirle gracias, Señor. Pero hay otra forma de arrodillarse, y te voy a poner el caso. Si tú eres bendito, va a venir gente a arrodillarse delante de ti. Te lo voy a poner sencillo. ¿Te acuerdas de Jairo? Marcos 5. El papá de la niña que estaba en agonía. Cuando supo de Jesús, fue, corrió y ¿qué hizo? Se arrodilló delante del Barak. Porque el que tiene el Barak se distingue del que no la tiene. Y el que no la tiene va y la pide de rodillas. No se trata de que yo ahora sí arrodíllate para que veas. No. Es una forma de identificar el que trae la bendición. El que trae la bendición, va a haber gente que se va a poner ahí y le va a decir, te suplico que me ayudes. Y el que trae la bendición, Jesús le dijo a Jairo, vamos a ver a tu hija. Y lo llevó y la sanó. Hay varios casos. La Sirofenicia fue y se arrodilló delante del Señor y le dijo, sana a mi hija que está endemoniada, ayúdala. Y dijo Jesús, pues a los perritos no les damos mucho que comer, pero tú tienes el Barak y tus hijos tienen el Barak, aunque sean migajas de Barak, dame. Ay, mujer, grande es tu fe. Toma el Barak que quieras. Tu hija es sana. Wow. Eso es lo que significa Barak en el hebreo. En el griego, la palabra bendito o bendición es como un amigo mío que se llama allá por Puebla, ya grande, Macario. Se llama Macario en griego. Bendición es Macario. Las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados son los, cuando dice bienaventurado es una bendición. Y la palabra ahí es Macario. Y aquí están puros Macarios. Macarios quiere decir puros bienaventurados. Bienaventurados. Eres un bienaventurado. Y déjame decirte lo que significa Macario en griego. Y significa exageradamente afortunado. Exageradamente afortunado. Conocer a Cristo, habernos lavado de todos nuestros pecados, habernos inscrito en el libro de la vida, habernos depositado su Espíritu Santo, operar a través de nosotros los dones
habernos escogido de entre millones en medio de un tiempo tan peligroso como este. Eres exageradamente afortunado. Eres un Macario a los ojos de Dios. Eres un bienaventurado. Sería una desgracia que siendo Macario, siendo un bienaventurado, digas: no, no tengo nada, y niegues la bendición. No le creas a la bendición, no recibas el regalo, cierres tu pozo y no le des a nadie, ni tú mismo tomas. Sería una desgracia que no te arrodilles ante el Rey y le digas: Señor, gracias. O una terrible desgracia cuando alguien viene y te pide ayuda y no haces nada, teniendo todo para hacerlo. Esta es la realidad. Tenemos ejemplos de Abraham bajo la bendición de Barak, de Dios que lo bendijo. Era riquísimo. La bendición de Isaac, que prosperó. Los huertos que él tocaba florecían. Los pozos que él destapaba, aguas vivas. Los vecinos venían y se los peleaban los pozos. Por eso está Israel con esa bendición. Pero te lo digo, para Dios ya no hay judío o gentil. En Cristo somos uno solo, y el Barak es nuestro. El Macario es nuestro, y depende de ti tomarlo o dejarlo ahí y no aprovecharlo. Tenemos el caso de Jacob, que peleó con el ángel y le dijo: baraquéame, si no, no te suelto. Y lo baraqueó y lo bendijo a Jacob. Imagínate, es como José. Escucha, para mí fue una revelación. José sueña y está ahí con sus hermanitos y sus papás, y dice: tuve un sueño. Soñé que las espigas, los manojos se doblaban delante de mí, se arrodillaban delante de mí. Y todos: ay, sí, cómo no, ¿a poco tú eres el Barak del pueblo? Dijo: pues seré el sereno, pero eso es lo que soñé. Y al día siguiente volvió a soñar otra, y las estrellas y el sol y la luna también se postraban delante de él. Noten lo que significa Barak: se arrodillaban delante del bendecido. Y ese trajo una bendición a todo Egipto, a todas las naciones y a su mismo pueblo, parejo, porque él tenía el Barak, la bendición del reino dada por Dios. Así es que hay mucho que decir de esto, pero hasta aquí llegamos. Llévate un Barak del reino, y ese Barak es para expandir el reino. El enemigo no quiere que avances y te va a frenar y te va a decir: tú no tienes Barak, tú no tienes bendición. Y tú le vas a decir: yo soy un rey y sacerdote porque Dios me escogió, no por mí, sino por Él. Así es que hazte a un lado, que ahí voy. Y a donde yo vaya voy a bendecir. Y serás bendito y serás bendición. Termino con esta escritura, y pónganse de pie si son tan amables. Capítulo 6 de Números dice esto. Esta es la escritura, que la bendición arónica que leemos y decimos los domingos, pero quiero que la oigas, que cobre sentido fresco ahora que la estamos oyendo. Dice: el Señor te bendiga, el Señor derrame su Barak sobre ti, el Señor derrame su Macario sobre ti, que tengas una bendición exageradamente, excesivamente, abundantemente
sobre tu vida. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, su barak de paz, su barak de misericordia, su barak de su presencia, su barak de protección. Wow, su barak de hijo, de hija. Y que la bendición esta caiga sobre tus hijos. O sea, que el barak de Dios, del reino, se extienda y se prolongue a tu descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. Los que no son hijos, los que se sienten como parte de ajenos a las promesas, ajenos al reino de Dios, ajenos de un Dios amoroso, un Padre amoroso, que no se sienten herederos, que no se sienten de la realeza de Dios, que no se sienten escogidos o amados. Yo quiero animarte a que hagas esta oración conmigo. A los que han venido por primera vez, que nunca habían recibido a Jesucristo, el que murió en la cruz, el que derramó la última gota de sangre por amor a nosotros y por amor a ti, ahora invítalo. Y haz esta oración en voz alta. Recibe a Cristo, haz esta oración en voz alta y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Recibo tu bendición de que soy perdonado, que fui adquirido por la sangre derramada en la cruz, que soy hijo. Ya no soy un súbdito nada más, soy hijo, un linaje escogido, porque he creído sin ver, como Abraham creyó, que Jesucristo murió por mí y resucitó de los muertos, triunfando sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el pecado. Lo creo de corazón y recibo esta bendición. Recibo tu barak y declaro que soy una fuente de agua viva, porque Cristo mora en mí, para dar de beber a tus rebaños, y lo daré generosamente. Lo anunciaré a donde quiera que vaya. Acepto tu regalo, lo abro, lo descubro, lo disfruto, lo aprovecho y me arrodillo ante ti, reconociendo tu señorío. Y cuando venga alguien a pedir ayuda, a pedir bendición para mí y de mi parte, yo se la daré en el nombre de Jesús. Gracias por la sobreabundante bendición que has derramado sobre mi vida. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, Dios primero, el miércoles. Que el Señor les bendiga. Que estén bien todos ustedes. Dios los bendiga.